En este video vamos a trabajar con la definición de continuidad de una función, las posibles discontinuidades y cómo se clasifican. Previamente, es posible que hayan escuchado hablar de que una función es continua si puede ser graficada sin levantar el lápiz de la hoja. Esa es una definición informal. La idea de este video es poder darle un marco formal a la definición de continuidad a partir del trabajo con límites. Analicemos esta gráfica. Para esta función, f de x, vamos a analizar qué ocurre en los puntos x1, x2, x3 y x4. Vamos a calcular la función evaluada en ese punto, los límites laterales, el límite y si es continua o no. Aprovechen este momento para pausar el video e intentar completar el cuadro por su cuenta. Una vez completado el cuadro, este debería verse así. Según la definición informal de continuidad, podríamos decir que en x1 la función es continua, mientras que en los otros tres puntos la función no es continua. Analicemos qué tiene el punto x1 que los otros tres puntos no tienen, para ver si podemos determinar cuál es esa definición formal de continuidad. Si miramos f de x en el punto, la imagen de la función en el punto, y el límite, cuando x tiende a ese punto de la función, vemos que en el caso de x1 los valores existen y son coincidentes. En el caso de x2, existen, pero no son coincidentes. En el caso de x3, tenemos que el límite no existe. Y en el caso de x4, tenemos que la función en el punto no existe. Entonces, ¿qué podríamos decir como una primera aproximación a la definición formal de continuidad? Que para que la función sea continua en ese punto, es necesario que exista la función y que exista el límite, pero además que coincidan. En x1 decimos que la función es continua. Existe f de x1, existe el límite y coinciden. En x2 decimos que la función no es continua. Existe el límite, pero o no existe f de x2, que no es nuestro caso, o existe, como nos pasa a nosotros, pero no es coincidente con el límite. Entonces, es discontinua. Este tipo de discontinuidad se llama evitable. En x3 la función tampoco es continua. En este caso no existe el límite, porque los límites laterales son finitos, pero son distintos. Tenemos de un lado y1, del otro lado y2. Y puede o no existir f de x3. Esto quiere decir que puede estar incluido el valor de x3 en el dominio de la función, tanto como no. En este caso, la discontinuidad es esencial de salto finito. Y en x4 la función tampoco es continua, y no existe el límite porque uno o ambos límites laterales son infinitos, pudiendo no existir el valor de f en el punto. Cuando tengo que ambos límites son infinitos, ya sé que el valor de la función en el punto no va a existir. Pero puede que tenga un límite lateral al infinito y el otro que llegue al valor de x4. En este caso, la discontinuidad es esencial de salto infinito. Con esto que vimos, podemos definir qué implica que una función sea continua en un punto. ¿Una función f de x es continua en x igual a x0? Sí. Primera condición. Existe f de x0. Segunda condición. Existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x. Y tercera condición. El límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a f de x0. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la imagen de la función en el punto, que existe el límite de la función en el punto y que el valor del límite es coincidente con la imagen de la función. Gráficamente podemos verlo así. Tenemos una función f de x y f de x0 es un valor que existe, los límites laterales también existen y son coincidentes, por lo tanto existe el límite. Y como ese valor de límite es igual a f de x0, podemos decir que la función es continua.
Ahora vamos a hablar un poco acerca de las discontinuidades. Como ya mencionamos anteriormente, tenemos tres tipos que vamos a estudiar y vamos a ver en cada uno cómo podemos hacer para identificarlos. Una función f de x presenta una discontinuidad evitable en x0 si se cumple lo siguiente. Primero, existe el límite y es un valor finito. Segundo, existe la función en el punto y lo que pasa en este caso, que rompe la definición de continuidad, es que el límite no coincide con la función en el punto. O sea, en la definición de continuidad se estarían cumpliendo las primeras dos condiciones, pero la tercera no. Y tendríamos algo como esto, parecido al caso del ejemplo anterior. En este caso, existe f de x0, pero no coincide con el valor del límite de la función en el punto. También se considera discontinuidad evitable si existe el límite y no existe la función en el punto. Por ejemplo, el mismo gráfico, pero sin imagen en el punto, sin que exista f de x0. Esto también es una discontinuidad evitable. ¿Y por qué se llama discontinuidad evitable? Porque este tipo de discontinuidad, lo que solemos decir es que tiene un agujerito. Entonces es posible redefinir o encontrar una nueva función de tal forma que tenga la misma ley de formación, excepto en el punto de la discontinuidad. Y en ese punto lo rellenamos con el valor que necesitemos para que sea continuo. Por ejemplo, tenemos la función x cuadrado menos 4x más 3 sobre x menos 1. ¿En dónde esta función puede llegar a ser discontinua? En un valor excluido de su dominio. Por ejemplo, en x igual a 1. Analizo la continuidad en x igual a 1. Primero, veo que no existe la función en el punto. O sea, no tendríamos f de 1, por lo que ya rompería la condición de continuidad. Y es algo que ya sabemos, porque al ser una función racional, siempre va a tener una discontinuidad en sus valores excluidos del dominio. Si analizo el límite en el punto, veo que el límite por izquierda vale menos 2 y el límite por derecha también vale menos 2. Como los límites laterales coinciden, decimos que existe el límite en el punto y vale menos 2. Esto es lo que ocurre en esta función. Su gráfica nos muestra que los límites laterales existen y son coincidentes, ambos valen menos 2, pero no tengo función en el punto. No existe f de 1. O sea que vemos claramente que este es un tipo de función que presenta una discontinuidad evitable en x igual a 1. Como dijimos, es posible definir una nueva función f asterisco que sí sea continua en x igual a 1. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto tiene que valer la función en 1 para que la función f de x original pase a ser continua? Debería tomar el valor menos 2, el mismo valor del límite. Por lo tanto, redefino la función, genero una función f asterisco, de modo que, para cualquier valor distinto de 1, mantenga la ley de formación original, pero en x igual a 1 valga menos 2. De esa forma logramos que la función original pase a ser continua. Vamos a analizar ahora la discontinuidad esencial de salto finito. Para diferenciarlas de la evitable, es interesante decir que las discontinuidades esenciales son discontinuidades que no se pueden corregir, como en el caso de la evitable, donde se rellena ese punto y la función pasa a ser continua. Cuando la discontinuidad es esencial, quiere decir que no es posible redefinir la función para lograr que sea continua. Una función f de x va a ser discontinua esencial de salto finito en x igual a x0 si ocurre lo siguiente. ¿Existen los límites laterales? Ambos son valores finitos, pero no coinciden. Por un lado voy a L1, por el otro lado voy a L2. Y puede existir o no f de x0. Eso es indistinto. Entonces, cuando tengo una función donde los límites laterales en un punto son finitos, existen, pero son distintos, me encuentro con algo así. Por izquierda, cuando x tiende a x0, el valor del límite es L1. Por derecha, cuando x tiende a x0, el valor del límite es L2. Se puede notar el salto entre valores finitos.
Cuando tenemos una discontinuidad esencial de salto finito, algo que podemos hacer es calcular la amplitud de ese salto, o sea, cuánto mide. Esto se calcularía como el valor absoluto de la resta, la diferencia, entre los límites laterales. Por ejemplo, tomemos esta función definida por intervalos. La rama izquierda, cuando x es menor o igual a 1, es una función exponencial con varias transformaciones. Desplazamientos horizontales, estiramientos, desplazamientos verticales, reflexiones, pero sabemos que las funciones exponenciales son funciones continuas. Por lo tanto, la rama de la izquierda, para valores menores que 1, va a ser continua. La rama de la derecha, para valores mayores a 1, es una función cuadrática, que también sabemos que es continua. Entonces, si tuviéramos que buscar discontinuidades en esta función, ¿dónde sería interesante analizar? En x igual a 1, en el punto donde cambia de una ley de formación a la otra. Si analizamos la continuidad en x igual a 1, podemos ver que la función en el punto existe. F de 1 vive en la rama izquierda, en la rama exponencial, y vale también 1. Si analizo el límite en el punto, el límite lateral izquierdo, cuando x tiende a 1 por izquierda, vale 1. Pero el límite lateral derecho vale 3. Por lo tanto, como los límites laterales existen, son finitos, pero no coinciden, tengo que decir que no existe el límite en el punto. Por lo tanto, la función, como vemos en la gráfica, termina teniendo una discontinuidad esencial de salto finito en x igual a 1. Para calcular la amplitud de este salto, hago el valor absoluto de la diferencia entre los límites laterales. En este caso, el valor absoluto de 1 menos 3 es valor absoluto de menos 2, por lo tanto la amplitud de este salto es de 2 unidades, que se puede observar en la gráfica. El salto de esta discontinuidad tiene amplitud 2. Veamos el último caso, discontinuidad esencial de salto infinito. Vamos a decir que una función f de x es discontinua esencial de salto infinito en x igual a x0 con que alguno de los dos límites laterales sea infinito. Si ocurre eso, pudiendo o no existir la función en el punto, ya sé que la discontinuidad va a ser de salto infinito. Gráficamente, vemos que en este caso ambos límites laterales son infinitos, uno positivo, otro negativo, y en este otro caso tenemos el límite lateral izquierdo infinito y el límite lateral derecho finito, pero con que uno de los dos sea infinito, ya la discontinuidad es de salto infinito. Todas las discontinuidades de salto infinito están asociadas con asíntotas verticales. Para sintetizar, el análisis de si una función es continua, discontinua y la clasificación de la discontinuidad, es interesante analizar este cuadro. Si existe el límite de la función en el punto, existe la función en el punto y además son coincidentes, entonces la función es continua. Si existe el límite de la función, pero no existe la función en el punto, o existe, pero no coinciden, la función tiene una discontinuidad evitable. Ahora, si no existe el límite, me pregunto, ¿alguno de los límites laterales es infinito? Si la respuesta es no, y ambos son finitos, entonces tengo una discontinuidad de salto finito. Si me encuentro con algún infinito, quiere decir que es de salto infinito.